proyecto Sembrando Paz por esta iniciativa internacional lanzada desde Roma y que se debe multiplicar en todo el mundo, donde estemos colombianos, donde hayan latinoamericanos y amigos de la paz. Yo soy de una asociación que se llama Asociación Internacional por la Paz de Colombia y del Mundo. Puesto que vivo en Ginebra, soy asilado, el gobierno de la Confederación Suiza me acogió en el 2004 como refugiado político. Y hemos venido trabajando en espacios, no entramos en las discusiones y en los debates que hay de colombianos en el exterior, de exiliados y migrantes, es decir, nosotros estamos y apoyamos el Foro Internacional de Víctimas, que ha organizado varios eventos en el mundo, así como la constituyente de exiliados perseguidos por el Estado colombiano, que hace unos años se creara en Bilbao, en el País Vasco. Es decir, vengo a hablar como víctima del Estado colombiano, como perseguido del Estado colombiano. Quiero igualmente agradecer y señalar el papel importante que viene jugando en este espacio, en este proyecto, la diputada Giovanna Martelli, que hay que hacer trascender que las fuerzas políticas amigas de la paz y del progreso y del desarrollo de los pueblos se expresen solidariamente como lo viene haciendo ella. Con la venia del compañero que es más sabio que nosotros, los viejitos, compañero académico, yo quiero irme un poquito más atrás del proceso donde él empieza a marcar el análisis que se hace sobre Colombia. Y para no ofender a los españoles, no me quiero meter en ese problema de la invasión de ellos y lo que nos dejaron. Porque es que el problema de la violencia en Colombia, los métodos, se nos olvida y creemos que esos son nuevos. El descuartizamiento de personas, la desaparición, la persecución. Todo lo que se hizo en el proceso de siglos anteriores fueron creando un ambiente que lo sintetizó muy bien el compañero Hernando Calvo, la clase de oligarquía que tenemos en Colombia, ¿no? Y que no es la oligarquía de ahora, es que las clases dominantes antes, en las guerras antes del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Del siglo XX. Yo vengo de una tierra que me jacté, digo yo así, perdonen la palabra, pero lo dije con una tranquilidad, porque es que el conflicto colombiano se ha querido asimilar al problema de la subversión marxista. Y resulta que no. Yo vengo de una tierra comunera, donde antes de que naciera Carlos Marx, lanzaron los campesinos y artesanos de esa época luchando contra los rasgos del colonialismo criollo todavía enraizado en nuestro país. En 1781 lanzaron ese criterio que goza la lucha de clases en el mundo, que es lucha de clases, y no eran marxistas, no, ni siquiera había nacido Carlos Marx. Unión de oprimidos contra opresores. Eso simbolizó que se les hubiera perseguido, se les hubiera traicionado, porque hubo procesos también desde esa época en las cuales se enfrentaron a la Iglesia Católica, que fue traicionado ese proceso comunero. Es que el problema de Colombia, de todos los procesos que vinieron después y los métodos de pájaros, de grupos paramilitares, etcétera, como teoría, yo insisto, si se sigue manteniendo la teoría del enemigo interno, ahora que se está tratando de hablar de paz en Colombia,
si se sigue concibiendo un ejército donde ese tema del problema del ejército no aparece. Hicimos recientemente en Ginebra un cruce de los 20 años del proceso de Guatemala con el caso colombiano. Vino una compañera de Colombia a exponer y realmente que yo quedé asombrado un poco, porque está viendo que ciertos analistas, ciertos investigadores y la memoria que se viene haciendo y la ilusión y la esperanza, porque yo sigo esperanzado en que Colombia tiene que abrir ese paso hacia un proceso de convivencia, tiene que romper, pero el eje que transversa el conflicto colombiano en épocas anteriores sobre supuestos peleas de carácter bipartidista, disfrazados de muchos grupos que aparecieron y formas que no son nuevas, no nacieron ni con la teoría de la seguridad nacional actualmente, ¿no? Eso que Diana Uribe, y me alegró tanto ver el video, porque con ella estuvimos hablando en Bucaramanga, en Colombia, y luego estuvimos hablando ahí en Ginebra, también de una de las preocupaciones que es la característica que viene utilizando los enemigos del proceso de paz, ¿no? Encabezados por Álvaro Uribe Vélez, y todo lo que viene detrás, ¿no? Que es el problema de la venganza. Ese fenómeno de la venganza en Colombia es una de las cosas que los investigadores, sociólogos debemos mirar un poco más para el proceso educativo hacia la reconciliación. Si no, no va a haber reconciliación. Se sigue estimulando eso, ¿no? Y con unas infamias y con una cantidad de millones y millones y millones de dólares y de dinero salido del narcotráfico para mostrar que no hay esa posibilidad, que las víctimas tienen que seguir reclamando, las víctimas de las FARC, por ejemplo, en ese caso, las víctimas del ELN, etcétera, todas las víctimas de la guerra que los han afectado a los partidarios de la violencia en Colombia, porque son los partidarios de la violencia, son los que viven de la violencia. Entonces me parece que debemos reflexionar un poquito más atrás, ¿no? Para mirar desde el punto de vista de la idiosincrasia del pueblo colombiano, por qué se utiliza actualmente y se escamotea con la venganza todas las heridas y causas de lo que estamos nosotros tratando de que deben desaparecer. Tenemos que buscar la reconciliación, la convivencia, pero en ese ambiente no va a ser posible. Me llama mucho la atención que en los 4 años del proceso, bueno, estoy dando elementos generales porque realmente la computadora la dejé en el apartamento, volví, la subí porque estoy aquí un lío con eso, pero estoy reflexionando sobre los puntos centrales sobre los cuales mañana a nivel de propuestas, y que le van a quedar aquí a los compañeros porque lo traigo escrito también para darles una copia de todo lo que tiene que ver con unas propuestas en relación a lo de la justicia, en lo que tiene que ver con la impunidad tan grande que hay, que es que eso estimula mucho la venganza también, la impunidad de tanta gente afectada en Colombia por la guerra, de todos lados. Es una de las cosas que me preocupa y quiero llamar la atención es que son 17 megaproyectos que en los 4 años el gobierno estimuló a través de tratados de libre comercio. Quiero que la academia mire bien un poco eso, porque eso se está escondiendo. ¿A quién y para quién beneficia la paz en Colombia? ¿A quién? ¿Para qué? ¿A las grandes transnacionales? A las grandes transnacionales. Y uno de los sectores donde más se está tratando y implementando los megaproyectos es en la zona del Pacífico, en Buenaventura, por donde es decir, hay unas cosas para seguir hablando y que nos escamotean, pero no nos dejan dormir, ¿no? Pero no porque estemos en desacuerdo con lo que haya llegado el gobierno con las FARC o con lo que vaya a llegar con el ELN, ¿no?
porque era una guerra que ya no daba más, no daba más, ni podía ganar ni lo podían vencer, ¿no? Pero en eso tenemos que tener en cuenta nosotros la clase de presidente que habla y que llegó al acuerdo de paz, ¿no? Ese ha estado en todos los gobiernos desde Virgilio Barco para acá, la familia Santos, Ave María, ¿no? Y él ha estado como ministro en muchos espacios. Y fue ministro de guerra, como no de defensa, de guerra, porque así lo tenemos que llamar. Fue ministro de guerra. No sé si dio la orden de matar al comandante Alfonso Cano, porque ese fue asesinado igual como el Che. Él no puede, no lo muestran de esa manera, como sí, lo muestran los videos, etcétera. Pero hay opiniones en relación a eso. Es como para referenciarlo nomás. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué órdenes de ese tipo mientras está conversando de paz? ¿No? Entonces, hay una serie de preocupaciones muy difíciles digamos, de confrontar nosotros en el exterior, porque realmente el movimiento de colombiano en el exterior fundamentalmente está en Estados Unidos y Venezuela. Nosotros en Europa ponernos a pelear como peleamos en Colombia no da. Nosotros tenemos que este espacio como el que hay acá hoy se multiplique en muchos países. Tenemos que encontrarnos para decir las cosas, pero no para atacarnos, sino para decir las cosas y mirar en la esperanza de construir con justicia social, porque eso sí, la paz que se ha firmado es militar. Volvemos otra vez, como decía el compañero Jefferson, es una paz militar. El Estado no está dispuesto ni a hacer las reformas democráticas ni nada. Es que no le está cumpliendo ni en lo más elemental de los espacios donde ellos se están concentrando. Y quería referirme, porque como víctima, como sobreviviente, bueno, fui víctima también porque fui desaparecido 3 días en el Magdalena Medio, me hicieron atentados, ¿no? Me tuvieron en la cárcel, me hicieron viajados para sacarme de la vida como defensor de derechos humanos, que fue lo último que yo hice en mi vida en Colombia. Y bueno, estas circunstancias marcan que nosotros necesitamos ampliar el espectro de la solidaridad con el pueblo colombiano, con todas las víctimas, Entonces, quería referenciar que fui víctima o soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, pero eso no quiere decir que no hayan habido otros genocidios en nuestro país. También fueron. Lo que pasa es que no lo llevaron a esos extremos de denuncia, etcétera, a la Corte Interamericana, etcétera, no lo llevaron. Pero muchos sectores, como lo que está sufriendo actualmente el sector social, dirigentes, sobre todo defensores de territorios, donde hay problemas de minas, donde hay problemas de tierras, todos esos dirigentes nuevos. No están matando a gente que fue de la Unión Patriótica ni gente del Partido Comunista. Es movimientos sociales nuevos. Buenas noches.